con nosotros esta mañana y me da muchísimo gusto el homeópata Ulises Domínguez. Gracias por acompañarnos, doctor, gracias a usted. En esta mañana, donde yo no sé si la homeopatía está agarrando fuerza o cada vez más las personas decimos, bueno, no es una muy buena alternativa, pero no es una terapia alternativa, o sea, es una medicina, es una profesión, es una manera de curarnos. Exacto. ¿Cómo actúa la homeopatía? Bueno, justo este es un tema muy, muy importante, que yo con el paciente siempre intento establecer eso, ¿no? Hablar de medicina alternativa ya es bien peligroso. Sí. Súper peligroso, porque eso ya implicaría, digo, el mejor de los casos, una medicina alternativa es una medicina noble, ¿no? Sí, es el entendimiento que hay, no tan agresiva, pero que a fin de cuentas no es una medicina que nos va a sacar de cosas difíciles. ¿No? Ese es el concepto de alternativo en la gente, es decir, es una medicina que tiene su punto muy positivo, es que no es tan agresiva, pero si ya hablamos de cosas muy, muy difíciles, pues vamos con el oncólogo, vamos con el pediatra, etc. Y más bien desde la medicina, desde cómo surge y cómo se forma, el fundador Samuel Hahnemann siempre tuvo en la mira establecer los principios de la curación, las leyes de la curación, ver los principios, los medios y la forma de acceder a eso, por lo mismo que es la enfermedad, cómo nos enfermamos, por qué nos enfermamos y cómo resolverlo. Desde ahí, la homeopatía ya no sería, desde la perspectiva homeopática ya no sería alternativa. Sería, sin que esto suene dogmático ni raro, casi la única forma de curar. Ahora, la gente puede decir, bueno, pero hay flores de Bach, ¿no? O sea, imanes, se cura por colores, aromas, acupuntura, ideología, auriculoterapia, exacto, reflexología. Hay una cantidad impresionante. Y uno diría, bueno, a ver, entonces, ¿cómo está eso? Justo lo que usted acaba de decir, ahí está el punto. Es muy diferente una medicina a terapéuticas. Claro. El nivel terapéutico es infinito. Como seres humanos hay muchas formas de acceder a síntomas y creo que lo hablábamos la vez pasada. Sí funciona, por ejemplo, hay una terapia muy de moda, la risoterapia, ¿no? Que por medio de la risa se empieza a liberar al paciente de muchas cosas. Patch Adams, ¿no? Sí. Nos transportamos a Patch Adams, la película. Exactamente, y así como eso, pues eso, imanes, acupuntura, etcétera. Sí actúa y hay un nivel de, digamos, de remover síntomas, de quitar síntomas. Pero eso a curar ya es otra cuestión. Yo con una aspirina me quito un dolor de cabeza, pero eso no significa que realmente lo estoy curando. Desde esa perspectiva, para nosotros la homeopatía sería como una medicina que cubre de A a la Z. Desde casos muy mentales, muy psiquiátricos, muy emocionales, por eso se trabaja mucho con psicólogos, hasta cosas muy orgánicas, cosas... ¿Qué tanto, Ulises, nos dicen que la mayoría o la gran cantidad de enfermedades son psicosomáticas? Sí. Sí, es cierto. Es un hecho. Yo podría decir, a veces los pacientes sorprenden porque van por una gastritis y cuando uno empieza, o el niño va por una alergia, y uno empieza a preguntarle a los padres, ¿cómo es el niño? Ya uno ve la cara de los papás como, ¿y eso qué? ¿No? O sea, quítale la alergia y ya, ¿qué te importa, no? En último caso. Pregúntame por qué cuando estornuda más, o el moquito, ¿no? Pero cómo es, etcétera. Y justamente eso, casi en el 98% de los casos, si un homeópata no atiende la parte emocional, la parte máxima, si hay un conflicto del paciente en ese momento, no curamos. Daríamos medicamentos paliativos, es decir, medicamentos que sí quitan de momento el cierto trastorno, pero de fondo no vamos a curar. O sea, en la experiencia que por eso la homeopatía se considera como una medicina holística o integral, no por nada más ponerle un nombre, sino muy real. Si uno no atiende síntomas físicos particulares, que eso es algo técnico en homeopatía, síntomas generales, que es como todo el comportamiento del organismo, y síntomas mentales, uno no cura. Puede estar mejorando al paciente, pero teniéndolo ahí cautivo, dándole vueltas, ¿no? En este caso específico que mencionas del niño pequeñito, ¿cómo es el niño? Si te dicen, pues es nervioso, es miedoso, es hiperactivo, ¿eso tiene que ver para ver el asunto de la alergia o de la gastritis o de lo que sea?
el medicamento sería diferente. Exactamente. Ese es otro. La homeopatía es una, ya decimos que es una medicina de principios, es decir, una medicina que se establece en base a 8 principios y para una buena prescripción homeopática hay que prescribir bajo esos principios. El primero, uno de ellos, es el de individualidad morbosa. ¿Qué significa? El homeópata no prescribe un medicamento en base a un diagnóstico. El tema ahorita que me preguntabas de la influenza, lo más seguro es que vengan. Es una epidemia y tiene otra característica, pero eso es un tema ya un poquito ya aparte. Pero vamos a pensar, me llegan 10 personas con gastritis, casi, sin exagerar, casi uno va a salir con medicamento diferente. O sea, 10 medicamentos diferentes. Y los 10 vinieron por colitis y gastritis. Y los síntomas pueden ser los mismos. Físicos. La diferencia es la personalidad. Exacto. Y cosas de orden general. Por ejemplo, a un paciente por sorprendente, con la gastritis, no sorprendente, el tomar limón lo mejora. Se nota que tiene una acidez y es una agruras. Si toma un limón y lo mejora. Y otro paciente toma leche y lo pone muy mal. Otro le toma, por ejemplo, no sé, cierta pan o azúcar. Y lo pone mejora o empeora. Eso ya nos empieza a hablar de la forma en que el individuo reacciona ante ciertos factores exteriores y eso va delimitando el medicamento. Cada medicamento homeopático hay más de 1000 sustancias. Mil. Bien comprobadas, okay. ¿No? De las cuales 200 lo llamamos policrestos, es decir, son sustancias que tocan de pies a cabeza. Por eso a veces los pacientes sorprenden. Oiga, doctor, no había reparado, yo me hice un doctor, oiga, brionía sirve para todo, ¿no? Dije, ¿por qué? Pues un día vino y me quitó un catarro con eso. Después tenía una infección intestinal y me dio brionía. Después tenía un dolor de cabeza y brionía. Es decir, los principales medicamentos, que son como 200, tienen una esfera mental importantísima, tienen una parte, y de ahí todos los aparatos, sistemas, los trastocan, todo, bajo cierta modalidad, es decir, la gastritis de un medicamento como Nux Vomica es muy diferente a la gastritis de anacardio, porque uno agrava con la comida y otro mejora, uno está peor en la mañana, otro en la noche. Y esto es la forma en que el organismo va reaccionando ante estos elementos. Y eso nos va delimitando siempre el medicamento. Por eso una medicina homeopática comercial, por definición, no se puede hacer. Eso que yo voy a la farmacia, oiga, tengo la garganta inflamada, ¿qué me tomo? Y le recetan, eso es pues una arbitrariedad de la persona de la farmacia, porque tiene 200 posibilidades y está eligiendo pues de los 201, ¿quién sabe por qué? Pero dentro de la alopatía sí te dan una cosa para desinflamarte y desinflama. Justo, sí. Porque es donde viene, porque la filosofía y los principios curativos son otros. Son diferentes. La alopatía consideró que el problema primero es físico, segundo que hay que atacar el efecto, y la homeopatía hace ver que no. Si yo me voy sobre el efecto, nada más le voy a estar dando vueltas al paciente. Por eso la parte justamente emocional y psicológica importantísima, porque ahí está la clave casi de cualquier paciente está ahí. Por ejemplo, un niño es alérgico, claro, es importante los antecedentes, si los padres son alérgicos, etcétera. Yo he tenido hermanitos, ¿no? Que uno es, pues, o sea, un pingo, ¿no? Súper inquieto, etcétera, muy extrovertido, bien travieso. Y el hermanito también tiene alergia, pero es muy tranquilo, muy tímido, con ciertos problemas hasta de relacionarse. Ya, el medicamento es totalmente diferente. Y son hermanos y el problema es el mismo. Y tienen los mismos síntomas. Claro. Por eso es una medicina, digo, es difícil que a veces en cuestiones psiquiátricas el paciente, como en cualquier enfermedad muy importante, el paciente se siga con la homeopatía, pero eso es por el mundo en que vivimos. Es decir, yo tengo pacientes con un brote psicótico. ¿Qué sucede? Pues es un paciente que al menos por una semana, 10 días requiere atención de un familiar en su casa. Estamos hablando de algo dificilísimo. Claro. No se le va a quitar. Y que puede ser grave y que puede atentar contra su vida y la de otro. O sea, no estamos jugando. Claro. No es un catarro. No se le va a quitar en 24 horas ese trastorno. Por eso la efectividad de la alopatía ahí. Van sobre el síntoma y ese paciente en cuestión de 10, 12 horas
no siempre, pero normalmente ya está bastante quieto. ¿Cuál es el punto? Que se encadenó de por vida con medicamento alopático. Nunca curó, nada más está controlando y controlando y controlando. O sea, pero es una cuestión de orden más social, más nuestro mundo que impide, ¿no?, que cierto padecimiento evolucione bien. ¿Qué hace la homeopatía en estos problemas psiquiátricos? Hay muchísimos medicamentos. Si el medio externo, el medio familiar es adecuado, evolucionan súper bien, súper bien. El punto es que, pues ahora resulta que todos trabajamos, ¿no? La mamá, el papá, todos. Entonces digo, hay difícil, o sea, ¿qué quiero decir? De verdad, en términos sociales es otra cuestión. Estamos en un fenómeno bien importante. Los hijos, los niños están siendo educados por los tíos o los abuelos. O por el iPad. O por Peor. aparatitos que te dicen, ahí entretente, mijito. Claro. No, ahí vengo en 3 horas. Exactamente. Y son cuestiones de orden más, vamos, social, pero recursos, claro, los hay. O sea, de que la homeopatía nos ofrece, sí, claro, esto y mucho más, ahí está. Sí, claro. De hecho, por ejemplo, el fundador Hahnemann, claro, ahorita quien leyera a un psiquiatra esos anales diría, no, pues esto era... Eso era antes. Y muy pan comido. Hahnemann, el fundador, hace casi 2 siglos. 2 siglos. Sí, él empieza a descubrir la homeopatía y empieza a establecer los primeros principios por el 1790 aproximadamente. Pero él, como 1810, había un conde de Kloppenberg, ahí en Alemania, que enloqueció. Entonces lo llaman a él, pero fíjate, lo que se requiere, Hahnemann se fue a vivir con él. O sea, no fue que lo vio, sino se fue a vivir con él y estarlo observando de cerca cómo se comportaba, con qué estaba peor, con qué estaba mejor, y al cabo de 2 semanas lo curó. Sí, bueno, ahorita las mamás no tienen tiempo para estar 2 horas con sus hijos, imagínense, y bueno, los doctores tampoco, Claro, no se claro. trata de que estén viviendo con cada paciente, ¿no? Pero sí coincido en que nos está faltando tiempo, que estamos a las carreras, como si nos persiguieran, no sabemos para llegar bien a dónde. Claro. No tenemos hijos porque la sociedad a lo mejor nos dice, ya estás en edad, mijita, de tener un hijo, porque hay que casarse y formar familias y luego no sabemos para qué. Exacto. Y los niños creo que sí están pagando las consecuencias de un mundo a la carrera y todo express y todo rápido. Totalmente. Yo en consulta diría que si no la causa, un factor fundamental de los adultos que van a consulta, yo creo un 60-80% es el estrés. Sí, claro. Las carreras y simplemente hablando con el paciente, es sorprendente, el mismo paciente hasta que uno no le empieza a preguntar, que no son preguntas del otro mundo, empieza a reparar en el hecho de, pues no descanso bien, no me alimento bien, o sea, no tengo ni siquiera, ya no diga 4 o 5 comidas como dicen los nutriólogos, 3 comidas bien que esté con... No hacen ejercicio, o sea, que ejercicio en el sentido que tengan media hora para caminar, estar relajados, ¿no? Y no digamos actividades recreativas. Es que hoy todo es rápido, doctor, Claro. todo es a la carrera, desde la fast food. ¿Cuándo hay una sobremesa en las que fuimos hijos de muchos hermanitos, familias muy grandes, donde había tiempo de sobra, donde nos sentábamos a la mesa y nos podíamos quedar 1 hora o 2 sin mayores prisas, ¿no? Exacto. Y ahorita es métete el último bocado porque hay que llevar al niño a la clase de natación y a la clase de... porque tiene que aprender a hacer muchas cosas, porque hay una competencia, porque no sabemos ni para qué. Y se está enfermando la sociedad. Totalmente. Física y mentalmente y Totalmente. emocionalmente. Que le llamen a qué teléfono. Sí, 2. porque hablando de tiempo, ¿qué cree? Ya me dijeron, Ya. o te callas o te cortamos la cabeza. Así son mis compañeros. 294-8497. 294-8497. Doctor, Sí. muchísimas gracias. No, de Le nada. agradecemos mucho, doctor Ulises Domínguez. Vamos a un corte comercial y regresamos.